Derivar. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy voy a hacer un montón de derivadas para que tú aprendas. De hecho, voy a resolver primero las 5 fórmulas de las derivadas, que bueno, lo que voy a hacer es dejarte el formulario aquí en la cajita de descripción. También te voy a dejar mis redes para que me sigas. Y lo que voy a hacer es hacer un montón de ejemplos, espero la mayor cantidad, unos 5 o 6, para que tú entiendas muy bien cómo se pueden utilizar estas primeras 5 fórmulas y te vas a dar cuenta que derivar es la cosa más divertida y más increíble que puede existir en las matemáticas. De hecho, está bastante fácil. En comparación con integrales, pues es que afortunadamente hay una fórmula para cada una de las funciones para poder derivar y eso lo hace bastante sencillo y bastante fácil. Entonces, solamente hay que darnos cuenta cómo vamos a utilizar cada una de las fórmulas y también obviamente necesitas álgebra. Si tienes dudas de álgebra, de algunas propiedades, de todos modos yo las voy a decir aquí, pero también te recomiendo que vayas y veas mis videos de álgebra para que tú vayas entendiendo un poquitito más y no te vayas a perder. Asimismo, también lo que voy a hacer es que cada vez que utilice alguna fórmula de las derivadas te los voy a dejar aquí abajito en la pantalla para que tú me vayas siguiendo y no te vayas a perder de ninguna forma y me entiendas muy bien en la explicación. También te recuerdo que cualquier duda que tengas, cualquier cosa, déjamelo en los comentarios, déjame saber cuáles son tus dudas, si te gustó el video, si no te gustó. Antes de comenzar el video, solamente para decirte, suscríbete, dale manita arriba, eso me ayudaría muchísimo para llegar a los 1000 suscriptores, en verdad te lo agradecería profundamente. Y bueno amigos, sin más que decir, acuérdate, sígueme en mis redes, suscríbete, dale manita arriba, activa la campanita y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo que me dice que tengo una función f de x que es 3x a la 7 menos 2x a la menos 6. Entonces, en este caso, si te fijas, voy a estar utilizando la fórmula 2 de las derivadas, que me dice que cuando yo tengo una función en potencia, pues simplemente esta va a ser su derivada, n por x a la n menos 1. En este caso también estoy utilizando la fórmula 4 y la fórmula 3 de las derivadas, que me dice que si tengo una constante multiplicando a mi variable, lo único que me dice es que no le haga caso, solamente que lo aparte un poquito esa constante y me encargue solamente de derivar la parte de la variable, la parte esta. También acuérdate que si tú tienes una suma o una resta de funciones, como es este caso, pues solamente lo único que te dice la fórmula 3 es que tú derives de forma individual. Puedes derivar primero esta parte y luego esta parte, y es lo que voy a hacer. La derivada me quedaría que es la f de x, y acuérdate que se denota con una comita aquí arriba, que quiere decir que es la derivada de esa función f de x. Esto va a ser igual, ahora sí, me queda que es 3, lo dejo por un ladito, y me voy a encargar de derivar este x a la 7, que va a ser como lo tengo de esta forma, con esta fórmula 2. En este caso, si te fijas, y hasta tú lo puedes colocar, n en ese caso vale 7, y lo voy a colocar aquí, me queda que es 7, mira, estoy siguiendo tal cual la fórmula, me queda que es n, que en este caso es 7, x a la 7 menos 1, porque es n menos 1 y acuérdate que en ese caso n vale 7. Me quedaría que esto es menos 2 y otra vez voy a poner paréntesis porque solamente voy a derivar ese x a la menos 6. Entonces me quedaría que en ese caso pues n vale que es menos 6. Entonces vuelvo a lo mismo, a la fórmula. Me queda que es menos 6 por x a la menos 6 menos 1. Entonces de hecho ya está, ya hice la derivada, de hecho esa es la derivada de esa función. Lo único que voy a hacer es hacerla, o más bien voy a hacer las operaciones algebraicas para que quede un poquitito mejor mi función, para que quede mejor mi derivada. Y bueno, de hecho ya está, ya la voy a poder resolver. Me queda que la derivada de esta función f de x va a ser igual 3 por 7, esto me queda que es 21, x a la 6, porque 7 menos 1, eso me queda que es 6. Luego me queda que es menos por menos, me queda que es más, 2 por 6 me queda que es 12, x y menos 6 y menos 1, pues esto me queda que es menos 7. Y de hecho ese sería mi resultado, esa es la derivada de esta función f de x. Si te das cuenta, pues está bastante sencillo, solamente lo único que estoy haciendo es seguir con cada una de las
fórmulas y estoy siguiendo tal cual la fórmula como me lo dice la fórmula 2. Entonces vamos con otro ejemplo, espero que te esté quedando claro, vamos con más ejemplos. El chiste es hacer más y más ejemplos en la cuestión de derivadas para que tú le entiendas. Vamos para allá. Bueno, entonces vamos con otra derivada que me dice que es esta función f de x 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrada más 5 y lo único que tengo que hacer pues es otra vez derivar. Entonces en este caso pues necesito una propiedad algebraica para poder realizar esa derivada para que se vea muchísimo más sencilla. De hecho las integrales y las derivadas se tratan puros truquitos algebraicos. Entonces te voy a decir esta que es si yo tengo 1 sobre x a la m, yo la podría ver esa misma función o esa misma ecuación como x a la menos m. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a pasar de esta cosa a esta cosa y lo que me va a pasar es que voy a poder utilizar de mejor forma esta fórmula 2 de las derivadas. De hecho casi todo se resuelve con la fórmula 2 de la derivada y yo te recomiendo que te la aprendas porque es fundamental. Entonces voy a hacer que estas dos se parezcan a lo que tengo acá. Aún no voy a derivar, me va a quedar que esta función f de x es como si yo tuviera 2 y en este caso si te fijas la potencia es 1, x a la 1. Pasaría como x a la menos 1, x a la menos 1, menos este x cuadrada. Como aquí está positiva, la llevo al numerador, pero ahora me quedaría negativa, me quedaría x a la menos 2. Acuérdate que el 1 aquí sigue estando, solamente que en álgebra no se coloca, nada más para que no estorbe, para que... Sí, nada más acuérdate que el 1 es intuitivo, s más 5. Ya puedo derivar de una forma más sencilla porque esto ya se parece automáticamente como si tuviera esta fórmula de la potencia, que de hecho es como se resolvió el primer ejemplo. Mira, entonces me quedaría que la derivada de f de x va a ser igual a 2. En este caso, n va a ser igual a menos 1. Me queda que es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Porque solamente estoy siguiendo otra vez mi fórmula 2 de las derivadas. Okay, bueno, entonces me queda que es menos. Me quedaría que es menos. En este caso, n vale menos 2. Y me va a quedar que sería menos 2 y menos 1. Esto me queda que es menos 3. O sea, solamente estoy siguiendo esta fórmula que es n menos 1, en ese caso n vale menos 2 y es por eso que me queda que es menos 3. Y de hecho, pues si te fijas la derivada de más 5, pues me queda que eso es 0, porque acuérdate que la fórmula 1 de las derivadas me dice que cualquier derivada de las constantes, pues eso es 0. Nada más para que tengas muchísimo cuidado. Quiere decir entonces que la derivada de esto me va a quedar que es f de x va a ser igual a 2 por menos 1, me queda que es menos 2. X a la menos 2 y menos por menos me da más 2 veces x a la menos 3. Ese sería mi resultado, ya lo obtuve. Solamente hay que tener cuidado y yo lo podría dejar de esta forma o lo podría regresar a esta otra forma. Me quedaría entonces que esa derivada de f de x va a ser igual a menos 2 y como este x a la menos 2 está negativo, yo lo mando al denominador como positivo, x al cuadrado más 2 veces x a la 3. De hecho ya lo resolví, ya lo tengo, solamente estos dos resultados, estos dos tal cual, son lo mismo, es un resultado correcto, solamente son dos formas de poder verlo, para que tengas cuidado, te lo pueden presentar de esta forma y gracias a esta propiedad yo los puedo ver de esta otra forma. Entonces vamos con otro ejemplo para que te vaya quedando un poquito más claro. Vamos para allá. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejemplo que ahora yo tengo esta función f de x que es 1 sobre la raíz cúbica de x a la 7 más y. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de que se vea muchísimo más sencilla mi función. Poder resolverla de una forma más fácil porque ahí se ve un poco complicada, de hecho se ve revoltosa, pero no te apures, de hecho está bastante sencillo. Entonces para eso voy a necesitar esta propiedad que me dice que las raíces se pueden ver de esta forma y las podríamos ver como una potencia de n sobre m. Entonces esa propiedad algebraica me va a poder ayudar a poder cambiar de esta forma de raíz a esta forma y después también voy a utilizar esta otra propiedad para poder derivarla con la potencia 2. Veamos cómo me queda, aún no voy a derivar, me queda que esta función f de x va a ser igual, entonces tengo que es 1 sobre, y fíjate, me dice que la potencia que está en mi variable va a ser n, entonces en este caso va a ser 7, me queda que es x, y si te fijas n va en el numerador, me queda que es 7 sobre, y me dice que la potencia de la raíz va a ser m, me quedaría que esto es 3.
x a la 7 tercios. Entonces, esta misma función o esta misma raíz o este mismo cociente es como si yo tuviera exactamente esto, tal cual. Me queda que esto es más y. Yo aún todavía no lo puedo ahí derivar. De hecho, todavía tendría que subirlo al numerador para que sea muchísimo más sencillo y poder realizar la fórmula de la potencia para que sea más fácil. En este caso, pues lo voy a hacer ya tal cual con esta otra propiedad. Me queda entonces que la función f de x va a ser igual a x a la menos 7 tercios, porque acuérdate que de estar positiva la potencia yo la puedo llevar al numerador, pero de forma negativa. Y esto me quedaría que es más y. Y ahora sí, si te fijas, ya la voy a poder derivar con la fórmula de la potencia y de hecho ya se ve un poquitito más sencilla, de hecho ya se ve fácil de realizar. En este caso, pues n me queda que es menos 7 tercios. Y ahora sí lo voy a derivar con la fórmula 2 de las derivadas. Me queda que la derivada de esa función f de x va a ser igual a n. Me queda que esto es menos 7 tercios por x menos 7 tercios menos 1. Esto me va a quedar que es más y. Ahora, la derivada de más y pues va a ser 0 porque y es una constante. Una cosa que es muy importante y que a veces la verdad es que se nos suele ir cuando explicamos derivadas, pues lo importante de derivar una función es que te des cuenta cuál es el argumento o bajo qué está dependiendo esa función. En este caso, si te fijas, mi función depende de x. Y todas las derivadas, todas las derivadas siempre las vas a derivar con respecto a que esté en función tu función, vaya la redundancia. Simplemente esta función está dependiendo de x, depende de x, no depende de y. Quiere decir que si no depende de x el término, todo lo demás se vuelve una constante. Y la derivada de una constante pues es 0. Entonces, para que lo tomes en cuenta y ten cuidado porque suelen pasar, porque después hay muchos profesores que te ponen esas trampitas solamente para que tú lo tomes en cuenta. En este caso, de hecho, ya está casi mi resultado. Me va a quedar que f de x o la derivada de f de x va a ser menos 7 tercios y esto va a ser x. Menos 7 tercios menos 1, pues acuérdate que ese menos 7 tercios lo voy a convertir en tercios para poder resolverlo de una forma más fácil y 3 sobre 3 me sigue dando 1. Quiere decir que esto me va a quedar que es 3, lo paso igual por tener denominadores iguales y menos 7 y menos 3, pues esto me queda que es menos 10 tercios. Quiere decir que mi derivada me tiene que quedar que es menos 10 tercios. Ahí está, de hecho yo lo podría ver de diferentes formas este resultado, lo podría mandar al numerador y me quedaría entonces que esto es la derivada, que es la misma, me queda que es menos 7 sobre 3 x a la 10 tercios. Ahí está, de hecho ya lo resolví. O también podría ver de otra forma, lo podría ver como una raíz. Me quedaría que esto es menos 7 sobre 3 la raíz de 3 x a la 10. O sea, la raíz cúbica de x a la 10. De hecho, tanto este resultado como este son exactamente los mismos, son simplemente tres formas de ver el mismo resultado. Solamente quiero que te des cuenta que derivar está bastante sencillo, solamente hay que tener cuidado con las propiedades algebraicas, que yo te recomendaría que las anotes para que lo entiendas muchísimo más fácil. Entonces vamos con otro ejemplo para que tú lo vayas entendiendo. Ok, entonces vamos con el siguiente ejemplo que me dice que yo tengo esta función f de x que es 2 menos x por 3 menos x. Esta cosa se puede resolver de dos formas, pero lo voy a resolver con la fórmula 5, que la fórmula 5 es para multiplicaciones. Cuando tengas dos funciones multiplicándose, se va a resolver con la fórmula 5, no hay de otra. En este caso, como son funciones algebraicas, también lo que podrías hacer es multiplicar cada uno de los binomios, es multiplicarlo y de hecho pues eso te va a quedar que es un polinomio y lo resolverías como si fuera la fórmula 2 o dependiendo de lo que te quede ahí en tu polinomio, que de hecho está bastante sencillo, pero en este caso lo voy a hacer con la fórmula 5. Lo que me dice la fórmula 5 es simplemente que tome o declare qué es u y qué es v. Entonces el primer término que yo tengo aquí va a ser u de x y el otro término de acá va a ser v de x. Y lo que me piden es que tenga las derivadas de v y de u. Si tú quieres lo puedes calcular de una forma, de una parte individual y lo puedes poner aquí. Me queda que la derivada de u de x, pues tengo que derivar lo que está acá. Sería 2 menos x, pues acuérdate que la derivada de x siempre es 1. Entonces te lo voy a explicar, me va a quedar que yo tengo aquí menos x. La derivada de esa función de menos x, pues acuérdate que se puede resolver con la potencia.
nada más que en este caso la potencia o n vale 1. Me quedaría que es menos, me va a quedar que esto es menos, sería 1, que es lo que vale n, por x a la 1 menos 1. Estoy siguiendo totalmente la fórmula de la potencia para poder derivar esta menos x. Me va a quedar que esto es menos, menos por más menos 1, que no lo voy a colocar, y me va a quedar que esto es x, 1 menos 1 me queda que es 0. Y acuérdate que todo número elevado a la 0, pues eso me quiere decir que es 1. Y es por eso que esta derivada me va a quedar que esto es menos 1. De hecho, yo siempre les digo a mis estudiantes que hay dos derivadas que te tienes que aprender. La derivada de las constantes es 0 y la derivada de x siempre va a ser 1. Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, pues lo resuelves con la fórmula 2 de las potencias, que es como te lo acabo de mostrar. Ahora, entonces, yo ya me di cuenta que la derivada de u de x, pues esto va a ser menos 1. Y la derivada de v de x pues tiene que ser otra vez menos 1, porque si te fijas, la derivada de 3 es 0 porque es una constante, y la derivada de x ya quedamos que esa derivada es 1. Entonces me vuelve a quedar que esto es menos 1. Ahora sí, para poder derivar toda esta función solamente hay que seguir tal cual la formulita 5. Me queda que la derivada de esta función va a ser igual. Me dice que tome u de x, pues yo sé que esto es 2 menos x, y después me dice que tome la derivada de v de x, que eso me queda que es menos 1, más, después me dice toma la derivada de u de x, tomo la derivada de u de x, que es menos 1, y multiplícalo por v de x, que en este caso es 3 menos x. 3 menos x. Por eso te digo que es bastante sencillo derivar, porque solamente hay que seguir tal cual las fórmulas, tal cual, no hay ningún problema. Me queda que esto es igual, menos 1 por 2, acuérdate que esto se multiplica la entrada por la entrada. Lo único que voy a hacer es simplificarlo para que quede y sea más sencillo. Me va a quedar que esto es 2 por menos 1, me queda que es menos 2, menos x por menos 1, me queda que es más x, me va a quedar que esto es más, menos 1 por más 3, esto me queda que es menos 3, menos 1 por menos x, esto me queda que es más x. Como este signo positivo le afecta a estos, o bueno, en realidad no les afecta en nada, solamente pues hay que quitarlo. Me va a quedar que esto va a ser igual, o más bien la derivada de esta f de x va a ser igual a menos 2 más x, más por menos me da menos 3, más por más me da más x. Y de hecho aquí me quedan términos semejantes, x y x. Me va a quedar que esto es 2x y menos 2 y menos 3 me queda que es menos 5. Quiere decir que la derivada de estos dos binomios o de esta multiplicación de estos dos binomios no es más que 2x menos 5. 2x menos 5. Es una función lineal. Ahí está, muchachos. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo de la fórmula 5 para que te vaya quedando muchísimo más claro. Vamos para allá. Ok, entonces vamos con el siguiente ejemplo, con el último, que me dice que es la función de 3x por x al cubo más 1. Entonces lo que necesito es derivarlo y vuelvo a lo mismo. Es fórmula 5 porque es una multiplicación. Estoy multiplicando este monomio por este binomio. Ahora, la pregunta que seguramente te vas a estar haciendo es ¿cómo demonios yo sé que se están multiplicando? Y eso es muy simple. Si tú tienes aquí un paréntesis y acá otro término, es que se están multiplicando. Sería muy diferente si yo tuviera 3x más x al cubo más 1. Esto sería totalmente diferente, aunque yo tuviera aquí un paréntesis. Si yo tuviera el paréntesis, lo único que está multiplicándose es este más por este paréntesis. Para que tengas muchísimo cuidado y no te vayas a confundir. Entonces, es por eso que es una multiplicación. Si es una multiplicación, luego, inmediatamente piensa fórmula 5 de las derivadas. Entonces, lo que hay que decir es cuál es u, en este caso esta cosa es u de x, este primer término, y el segundo término es v de x. Entonces lo único que necesito encontrar son los términos de acá para poder resolver tal cual mi derivada. De hecho está bastante sencillo. Entonces hay que encontrar cuál es la derivada de u de x y cuál es la derivada de v de x. Entonces la derivada de u de x, pues hay que derivar esta. Y otra vez vuelvo a lo mismo. La derivada de x es 1. 3 por 1, eso me queda que es 3. Y ahora la derivada de x al cubo más 1. Entonces, en este caso es como si esta, más bien, si te fijas, x al cubo es por la potencia. O más bien lo tengo que derivar a través de la fórmula 2 de las potencias. Y me quedaría que esto es 3x a la 3 menos 1. Y la derivada de más 1 es una constante, eso es 0. Me va a quedar que la derivada de v de x pues simplemente va a ser 3
x al cuadrado. De hecho, si te fijas, ya tengo todos los elementos para poder llevar a cabo mi derivada. Me va a quedar que la derivada de esta función de f de x, pues esto tiene que ser igual a u de x. U de x yo ya sé que es 3x. Y lo dice, multiplícalo por la derivada de v de x. Pues la derivada de v de x es 3x al cuadrado. Después dice, súmale la derivada más la derivada de u de x. En este caso la derivada de x es 3. Multiplícalo por v de x, que me queda que es x al cubo más 1. X al cubo más 1. Entonces, de hecho, ya lo resolví. Ya lo único que me queda por hacer es simplificarlo, hacer un poquitito de álgebra, pero ya está. De hecho, está bastante sencillo. Solamente esto es 3x por 3x al cuadrado. Si lo quieres ver así es 3 por 3, me queda que es 9. X por x al cuadrado, esto es x al cubo. Acuérdate que si tú tienes unas variables multiplicándose, se suman las potencias. En este caso aquí es 1 y aquí es 2. Es por eso que 1 más 2 me queda x al cubo. Voy a tener que es más. En este caso se multiplicaría este monomio por el binomio, entrada por entrada. 3 por x al cubo me queda 3x al cubo. Y 3 por 1, esto me queda que es más 3. De hecho aquí me quedan términos semejantes y 9 más 3, esto me queda que es 12x al cubo más 3. Ahí está. De hecho, esa sería la derivada de f de x. Ya lo resolví. Esa sería mi derivada de esta función. Pues bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Acuérdate, lo importante es derivar, porque eso te va a hacer diestro y te va a hacer muchísimo mejor a la hora de estar resolviendo derivadas. Porque acuérdate que es importantísimo, porque si no sabes muy bien derivar, te van a costar un poquitito más las integrales. Entonces yo te recomiendo que las practiques. Y te vas a dar cuenta que es bastante sencillo. Solamente guíate con las fórmulas, guíate con más ejemplos y las propiedades algebraicas, por supuesto. Que creo que es como lo complicadillo. Tal vez tener uno que otro truco algebraico para resolverlo de una forma muchísimo más fácil. Bueno amigos, pues sin más que decir, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, me da gusto saludarlos. Espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Acuérdate, activa esa campanita, dale like, compártelo si te gustó la explicación. Y pues bueno, te veo a la próxima. Cuídate mucho. Bye.